votación. Estaba tan Y le tocó emocionado pedir un... que quiso votar no también a Sí, favor de la moción. no sé Ahora, qué tan importante, no sé qué cosa tan importante estaría haciendo que se confundió y también votó a favor, le tocó pedir una reconsideración. Con 6 votos ya fue aprobado el informe, repito, enmarcado en el artículo 129 de la Constitución, numeral 2, que sería la omisión al cometerse delitos de peculado, concusión. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es el tratamiento que se iba a seguir? Y se lo aplicó al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, ¿no es cierto? Que fue también planteado incluso por los asambleístas de Creo en ese momento. Roberto Gómez, si no me equivoco, jefe de la bancada, fue quien aplicó eso y se aplicó en ese sentido. ¿Qué implica esto? Que el momento que se conocía un informe del secretario anticorrupción, ¿no es cierto?, que dijeron que no saquen ese informe, eso implica en que no se necesita una sentencia ejecutoriada para que pueda tratarse el posible juicio político al presidente de la República. Ahora, el día, como te digo, aspiramos que el día viernes o sábado seamos convocados nuevamente al Pleno de la Asamblea Nacional para conocer el informe que tiene más de 300 hojas, ¿no es cierto? Conocemos el informe, entramos en un debate y ahí vemos si existe la aprobación o no del mismo. ahora, asambleísta, ¿con cuántos votos? A ver, primero debe haber alguien que mocione la petición de juicio político. Yo creo que va a haber no uno, sino, qué sé yo, 80, 90 personas que van a querer hacer esto. Luego de que esta persona necesita quien respalde esta moción, ¿cómo decurren los plazos y cuál es el procedimiento para este posible A juicio ver, político? a ver, Germán, como te digo, es un posible juicio político. Todavía no estamos en el juicio Así es, político. todavía no. Lo que se va a aprobar el viernes no es las firmas en un caso recurrente de un juicio político como el que estamos siguiendo, por ejemplo, al ministro de Obras Públicas, con 46 firmas, con 37 firmas, perdón, tú puedes ya presentar cualquier juicio político a un funcionario del Estado. En ¿Ya? el caso del presidente de la República se necesita por parte de la Corte Constitucional decirnos que está constitucionalmente, es constitucionalmente posible que esté marcado dentro de los requisitos. Entonces tenemos que pasar por ese filtro, tenemos que pasar por ese filtro. Todavía no estamos en un juicio político. Y esto, te digo, especulando que existan los votos, ¿no es cierto?, de una mayoría calificada, en este caso 92 votos, ¿cierto?, que se requiera a la Corte Constitucional la viabilidad de un juicio político. La Corte Constitucional también, con la mayoría de sus miembros, ¿cierto?, le tocará tomar la decisión si es viable constitucionalmente el juicio político y se remite nuevamente a la Asamblea Nacional. Ahí tendría que ser conocido por la Comisión de Fiscalización, entraría dentro de un proceso y se tomará en cuenta todos los debidos procesos enmarcados de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la toma de decisión ya dentro de un juicio político. Entonces, esto es el posible enjuiciamiento. Hoy, la comisión multipartidista, ¿no es cierto?, del Gran Padrino, el conocido caso Gran Padrino, ha aprobado el posible juicio político del presidente de la República, Germán. Ahora, el único escollo por salvar o el único impedimento que podía ser difícil de superar es la Corte Constitucional, porque usted, como estamos viendo conforme están pasando las cosas en la Asamblea, los juicios políticos, las cosas que están aprobándose, tienen esta mayoría de varios bloques legislativos, en este caso UNES, Partido Social Cristiano, e incluso Pachacuti, algunos independientes. Se podría decir que en la Asamblea sí existen los votos para el posible enjuiciamiento del presidente Guillermo Lasso, obviamente con lo que usted nos acaba de informar, que previo a cualquier enjuiciamiento, la Corte Constitucional tiene que dar su favorabilidad a que esto es constitucionalmente adecuado. Pero usted que está dentro de la Asamblea, ¿cómo están las cosas en la Asamblea? ¿Hay los votos para enjuiciar, no enjuiciar, sino para censurar al presidente y obviamente la posible destitución? Bueno, en el caso una vez aprobado el informe, si en el pleno de la Asamblea el día viernes o sábado se decide que vaya a la Corte Constitucional, digamos, Germán, estamos especulando los dos en este momento, ¿cierto? La Corte Constitucional da la viabilidad técnica, jurídica para que así lo sea. Yo creería que entraríamos en un debate muy álgido, en un debate en el cual hoy el pueblo ecuatoriano lo está viviendo, vemos los actos de corrupción que han existido, vemos la falta de medicina en los hospitales, vemos la inseguridad que está pasando dentro del país, la falta de obra pública, el deterioro de la obra pública existente y todo lo que ha conllevado
a que esto esté pasando. Yo creo que el gobierno ha perdido ese tema de gobernabilidad, creo que el gobierno ha incumplido con su palabra. Y de mi parte, yo creo que es importante rendirle cuentas a la ciudadanía. Y el poder de fiscalización que tiene hoy la Asamblea Nacional tiene que ser ejercido en función de eso. Yo no quisiera decir que sí existan los votos o que no existan los votos, pero dentro de ese debate vemos que es enmarcado no solo dentro del pleno de la Asamblea, sino de la ciudadanía. Decirte, Germán, que el presidente cuenta ahora con el 9% de aprobación popular. Bueno, la Asamblea tampoco no es la más popular, ¿no? Tenemos el 11%. Vemos el deterioro de la clase política que ha existido en todo este tiempo por las inacciones o por las malas acciones que han venido tomando el gobierno en este momento. Entonces yo pienso, Germán, que el camino tiene que ser que se esclarezca estos casos de corrupción, que se diga al país la verdad, que se levante. Yo siempre lo dije, en el anterior paro decía que el gobierno es hora de levantarse, que es hora de demostrar que se puede hacer las cosas bien. Ha pasado algún tiempo y vemos que siguen con la misma actitud, vemos que no se ha fortalecido el gobierno, vemos que no ha cumplido con su palabra. Entonces yo no me atrevo a decir que sí haya o no haya los votos, Germán, porque hay garantías del debido proceso, pero sí yo sí tengo que decirte que hay un ambiente de desconformidad de todos los sectores políticos que están desconformes, y no solo de los sectores políticos, sino de la ciudadanía, del pueblo bolivarense, del pueblo ecuatoriano, que se siente desconforme con todo lo que está pasando en el tema del gobierno. Vemos, como les decía, la falta de obra pública, la falta de medicinas, la inseguridad, y todo lo que pasa en este gobierno ha conllevado a que incluso, Germán, algunos gremios han anunciado el paro. Yo creo que las medidas siempre tienen que ser tomadas con delicadeza, con tino, pero decir que en este momento las calles se pueda prender, que los gremios están ahorita descontentos con todos los procesos que se han venido dando por parte del gobierno, conlleva a que exista ese ambiente en este momento político dentro del país y, ¿por qué no decirte, en la Asamblea Nacional? Ahora, ¿qué opina el asambleísta Bravo de la provincia de Bolívar? A sabiendas de que de última hora se conoce que Leonardo Cortázar quiere colaborar con la Fiscalía y quiere declarar para, y lo dice, con pruebas, demostrar que el Leonardo Cortázar metió billete en la campaña de Lazo por medio de su cuñado Danilo Carrera. Entonces, con esto quedaría debidamente evidenciado de que el dinero de las mafias, de la corrupción, estuvo en la campaña del presidente Lazo. Bueno, Germán, hay que separar dos cosas muy distintas. El tema jurisdiccional, que es enmarcado dentro de la Fiscalía y los jueces, ¿no es cierto? La Fiscalía tendrá que iniciar investigaciones, ¿no es cierto?, ya sea de oficio o por denuncia, más allá de los temas que hoy se escuchan, que hoy se ven y que hoy se dicen dentro de ello. Yo no soy un juez jurisdiccional, yo no soy parte de la Fiscalía tampoco. Y yo sí tendría que decirte que ahí lo que estamos haciendo nosotros es un juicio político, no es un juicio penal, no es un juicio dentro de eso. Yo lo que sí te aclaro es que para seguir el juicio político no es que se necesita una sentencia ejecutoriada o un tema jurisdiccional. Por eso el camino es de la Corte Constitucional y vendría al Pleno de la Asamblea. Yo sí decirte ya que debe aclararse al país entero. Yo creo que eso no tiene que ocultarse. Hoy el país necesita honestidad, hoy el país necesita decencia y se tienen que decir las cosas. Aquí no es momento de ocultar absolutamente nada, de decir que hay que tapar el sol con un dedo. Pero como lo digo, la falta de acción por parte del gobierno ha conllevado este tipo de circunstancias. Y mucho más en este tema de corrupción. Yo creo que no podemos tolerar la corrupción, venga de donde venga. Y así lo he dicho, el presidente se llenaba la boca y nos decía el presidente de la República, en este gobierno no ha existido un solo caso de corrupción. Bueno, es el momento de demostrarlo, es el momento de hacerlo. Y si tiene que investigar, como lo está haciendo también ya la Fiscalía, es importante que todo eso, que si pueden, estos actores que están inmersos en este proceso jurisdiccional y político, tomen la decisión de colaborar con la justicia y tengan que la decisión colaborar con el Pleno de la Asamblea Nacional para derivar todos estos casos y que se esclarezcan de manera oportuna. Obviamente, no, los temas jurisdiccionales, los temas judiciales, los temas políticos son diferentes, pero atacan al mismo problema, ¿no? Eso es. Obviamente, hablando... y por eso se creó la comisión, por eso la necesidad de la Asamblea de investigar este tipo de casos. Fueron llamados en este proceso, garantizando el debido proceso, se llamaron
al diario digital La Posta, se llamaron a los implicados. Muchos de ellos no asistieron a la asamblea. Muchos de ellos le dieron sin importancia. Funcionarios públicos que debían haber asistido. Ejemplo, estuvo por ahí implicado los exministros, los de ellos, algunos incluso dicen que están fuera del país, que son prófugos ya de la justicia. Entonces, esto realmente, Germán, nos causa reproche, nos causa realmente asombro que pase lo que pase en este momento. Y te digo, y esto se suma a la inacción en relación a la obra pública, en relación a la inseguridad, en relación a la falta de medicinas, en relación a lo que no ha cumplido la palabra del gobierno. Entonces, yo creo que es el momento de hacerlo, y en el rol fiscalizador constitucional que tenemos los asambleístas, lo estamos ejerciendo en este momento. Muy bien, asambleísta. Y para usted, finalmente, ¿el Lazo cae o no cae, asambleísta? Bueno, yo no podía adelantarme. Yo siempre he dicho, Germán... Pronósticos, asambleísta, pronósticos nomás, pronósticos. Estamos elucubrando nomás. Yo digo, cuando le va bien a un gobierno, le va bien al país. ¿Cierto? Al gobierno no le está yendo bien y no le está yendo bien al país. No le culpa a la ciudadanía en decir que la asamblea no vale para nada, pues, hermano. Porque no ha habido el tema de gobernabilidad. Porque no se han dado las herramientas necesarias para que las cosas puedan fluir. Y hay que decirlo. Y lo digo con soltura porque yo soy parte de la Asamblea Nacional. Yo he hecho un trabajo legislativo, he hecho un trabajo de fiscalización. Te cuento que ya hemos presentado 5 proyectos de ley. Vamos a presentar un nuevo proyecto en favor de los transportistas de mi provincia y del país. Hoy justamente estuvieron también compañeros de agentes de control de Guaranda, donde se presentó junto al asambleísta Amado Ortiz de Santo Domingo un proyecto de ley importantísimo para cada uno de ellos, y así lo hemos seguido haciendo. En el proceso de fiscalización fuerte que tengo ahora, Germán, y que ha sido bastante fuerte, porque hay que decirlo, he recibido amenazas. Me han dicho que desista del proceso de fiscalización, que ya van a dar $1.000 millones para el país, y que puede quedar afuera Lambato Babahoyo, Lambato Guaranda Babahoyo, dentro de eso, porque no creo que es cuestión de las personas. Aquí es muy duro, y hay que decirlo, creer en la palabra del gobierno, Germán, creer en la palabra del gobierno que nos ha engañado. Aquí vinieron, pues, de acuerdo a Tentambán, cuando fueron y le hicieron firmar ahí que van a dar ni sé cuántos millones para Tambán, que van a hacer la vía 4 carriles ya a Guaranda, que está la partida presupuestaria, que los convenios recién depositaron hace 2 meses, porque obviamente comenzó un proceso de fiscalización. ¿Crees que esa plata para la vía Rayopama y Facundo Vela, para la vía Telimbela Caluma iban a dar, si es que no comenzaba un proceso de fiscalización al ministro? No iban a dar nunca, Germán. Y eso es lo que están acostumbrados en este gobierno. Aquí hay que decir, nosotros no queremos espacios de poder, estamos acostumbrados a esa repartición, de que el uno coja, el asambleísta coja una cosa, que el otro asambleísta no. Lo que queremos son obras para la provincia. Y aquí, créeme, Germán, si a nosotros nos dicen, Coco, está la vía Ambato Babahoyo, ¿cierto? A 4 carriles, ¿no es cierto? Yo desisto del juicio, ya adjudicado, ya presupuestado, ya dado. Créeme, esa es la lucha que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa ahora en la provincia de Bolívar? Tenemos la única obra en ejecución que no fue dada por este gobierno, sino por el anterior, que es el paso lateral de Guaranda, que tiene el 7% de avance, dado 26 millones de anticipo. ¿Crees que eso es justo para la provincia? El deterioro de la red vial estatal es notorio, y no le culpo a las autoridades locales. Y le culpo, yo por eso le dije que tengo que plantar al ministro de Obras Públicas, para que diga y le responda al país la inacción. Se ha dado, Germán, se ha ejecutado el 2% del presupuesto. Me dieron información el mismo ministerio. El mismo Ministerio de Obras Públicas me dice que se ha ejecutado el 2% dado a la provincia de Bolívar. Entonces no podemos esperar que eso pase. Aquí necesitamos respuestas claras por parte del gobierno, por parte del presidente, esclarecer de manera oportuna todas las acciones que se van tomando. Y solo así vamos a progresar. Muy bien, para concluir, ¿qué pasó con esa denuncia que usted hizo y pidió información a la prefectura de Bolívar? Porque ya consiguió que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas transfiera el dinero, mande, pero parece que ha llegado un saco roto porque no asoman la plata por ningún lado. Bueno, se me han dicho que se han pagado algunas planillas, información que también puedo hacerlo pública. Se han dado algunas planillas de los contratistas, pero vemos que no están trabajando. Entonces vamos a hacer un segundo periodo de información que nos den el avance. Y me adelanto aquí en Radio Espacio contigo, Germán. El avance de la obra, una vez destinado todos los recursos, 2.200.000 y pico, no me acuerdo el dato exacto, para ver el avance desde que se dio la plata hasta el momento. ¿Por qué, Germán?
porque ya no le debe nada el ministerio. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha pagado absolutamente todo lo que se deudaba por el proceso de fiscalización que nosotros comenzamos. Entonces, como tú dices, si es que ya tenemos la plata, ¿dónde está la obra? Necesitamos ver el avance, necesitamos que se entregue la obra. Ya se culminó desde Rayopamba hasta Talagua, de Talagua a Facundo Vela y la vía Telimbela-Caluma. Con ello nosotros esperamos que las autoridades del gas provincial den una respuesta clara y sencilla en función de eso. Si nos han dicho en su periodo de información. Y un tema también que hay que aclarar. Yo le pedí la comparecencia a la prefecta dentro de la comisión de los GATS. No se pudo dar porque ella estuvo fuera del país. Y nosotros vamos a aplazar esa comparecencia para pedir el avance de las obras en función de eso. No es cuestión de joder, perdón Germán que utilice esta palabra. No es cuestión de joder a las autoridades. Es cuestión de que se transparenten en función de eso. También hemos hecho un periodo de información al GAS de Guaranda, por ejemplo, para que nos informe los procesos, cómo se han venido dando en los últimos días, las obras también que se han dado en los últimos días, no para decir, ahora estamos pidiendo sí información porque nos conviene o no nos conviene, no, es para transparentar todas las cosas que se vengan dando, y así podemos fiscalizar con absolutamente todos los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia y con las juntas parroquiales. Asambleístas, ¿para cuándo sería la comparecencia de la prefecta de la provincia de Bolívar? Estaba previsto para el mes anterior, como lo digo, estaba ya fuera del país. Voy a pedir nuevamente, ¿no es cierto?, a la comisión de GATS, presidido por Celestino Chumping, para que nuevamente nos ponga una fecha y con los avances, porque creo que es importante. Ahí la prefecta nos podrá decir, ¿sabe qué, señores asambleístas? Con el pago que hemos hecho, hemos avanzado en este porcentaje, hemos hecho de esta manera, y de manera clara, se han utilizado los recursos que se destinaron para esas vías, se destinaron a esas vías, que es lo más importante. Refresquenos ese presupuesto de los 2.200.000 y pico de miles de dólares. ¿Para qué o bajo qué convenio se entregó y para qué obras, para qué vías? A ver, este convenio comenzó, ¿no es cierto?, con el anterior prefecto, ¿no es cierto?, con el gobierno, incluso con el anterior gobierno, cuando se firmó por 3 vías. La vía Cuatro Esquinas Salinas, la vía Rayopamba Facundo Vela y la vía Telimbela Caluma. La vía Cuatro Esquinas Salinas fue terminada, ¿no es cierto? Era un convenio que ponía en plata tanto la Prefectura de Bolívar como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿cierto? Se terminó la vía Cuatro Esquinas Salinas, a pesar de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no daba los recursos suficientes para hacerlo. Se utilizó parte de los recursos que eran destinados dentro del convenio y un poco más por parte de la Prefectura para acabar la vía Cuatro Esquinas Salinas. Se comenzó la vía Rayopamba Facundo Vela, se terminó hasta Talagua, pero se imposibilitó por parte del GAS provincial poder avanzar con ello porque se adeudaba estos 2 millones y pico por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo que dejó paradas las 2 vías al momento de hacerlo. Han transcurrido 1 año y medio que se pedía ese dinero, no se daba, no daban largas, el anterior ministro de Obras Públicas dio largas, este ministro empezó a dar largas, hasta que presentamos el juicio político y mágicamente, sorpresivamente, aparecieron los 2 millones y pico, porque era causal de mi juicio político. Hay que decirlo, Germán, está dentro de mi causal de juicio político. Se cayó la causal, pero está la plata en la provincia. Eso es lo importante, es lo que yo quiero, es lo que nosotros queremos. Entonces, ahí, ¿qué implica esto? Que con esos 2 millones y pico, ellos podrán terminar lo que falta de la vía Rayopama Facundo Vela y Telimbela Caluma. Ahí está superditado a la fiscalización tanto del ministerio, porque debe haber una fiscalización contratada, desconozco si existe, y también a la fiscalización de nosotros como asambleístas. Entonces, esos recursos no pueden ser utilizados en otra cosa, Germán. Eso es lo que hay que aclarar también en la provincia. No es que esos recursos podemos utilizar en otro tema, porque hay un convenio firmado. Y si ya fue depositado por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ejecutivo, tienen que haber sido utilizados en ello, y estas vías tienen que tener un avance significativo. Muy bien, asambleísta, muchas gracias por comparecer ante los micrófonos de Radio Espacio, le agradecemos nuevamente. Seguiremos en contacto, asambleísta, sus palabras finales. Siempre es un lujo y un privilegio estar aquí. Al saludo a toda la provincia, sabemos la sintonía de Radio Espacio, sé que nos escuchan en toda la provincia de Bolívar y fuera de ella, saber que seguimos trabajando, saber que, Germán, hay que decirlo, la credibilidad se recupera con honestidad y trabajo. Yo sé que esta asamblea está deteriorada, pero aquí tiene un asambleísta que siempre dará la cara, para lo bueno y para lo malo, y decir que nosotros lucharemos para que esa vía, ya sea con este ministro, porque pronto estaremos también en el pleno de la asamblea con el ministro para ver cómo le va,
en estos procesos de 45 días que tendremos una vez abocado conocimiento para darle respuestas claras a la ciudadanía y decir y felicitar ahora a las nuevas autoridades que tenemos en la provincia de Germán, a los 7 alcaldes, al prefecto, a los 19 presidentes de las juntas parroquiales, a sus concejales, vocales, a cada uno de ellos, saber que se acabó la contienda política, más allá de los colores, de los números, de las banderas, cuenta con nosotros de manera incondicional para trabajar juntos por la provincia. Muchas gracias. El asambleísta Jorge Avedravo ha estado con nosotros. Nos vamos